Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta edición del Diplomado Campo Multidisciplinares del Arte, Nueva Museología, Crítica y Utopía. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Luz Adriana Ramírez Nieto. Actualmente soy estudiante del doctorado en Historia por la Universidad de Guanajuato y me he dedicado a los museos desde hace más de 23, 24 años. Y pues bueno, es un gusto en este momento poder compartirles cuál ha sido mi experiencia de trabajar con el manejo de colecciones y con el manejo de obra artística en distintos espacios con distintas características, ya sea colecciones emblemáticas en museos ex profeso, colecciones de galerías universitarias, colecciones de artistas, y bueno, pues sobre todo cuál ha sido mi experiencia como gestora, como museóloga de todas estas distintas formas de trabajar. Porque inicio diciendo que será más o menos mi guión durante toda esta exposición que les daré a ustedes de una manera muy coloquial, sabiendo que estoy hablando de pronto con jóvenes que están apenas iniciando y que desean acercarse más al mundo de los museos, al mundo de las artes visuales, al mundo de la gestión cultural en sí, y con gente totalmente profesionalista, pues que sabe de lo que estoy hablando, que tiene ya una amplia experiencia y que bueno, pues no necesitamos tampoco en este mismo mundo profesional de hablar de una manera demasiado académica, porque el quehacer museográfico, es algo que se vive en el día a día y que se hace haciendo y que se aprende haciendo, igual que la gestión cultural. Por mucho que tengas una licenciatura en museología, una maestría en museología, una licenciatura en gestión cultural, que por suerte ahora existen, en mis tiempos no existían, sino yo seguramente hubiera estudiado eso. Ahora por suerte me toca dar clase en la maestría de gestión del patrimonio, nueva maestría de gestión del patrimonio de la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, y eso me hace muy feliz porque puedo compartir lo que he aprendido de manera un tanto autodidacta, porque bueno, como les comento, mi formación profesional académica ha sido en el mundo de la historia, lo cual me ha complementado muchísimo, ¿no? Estudié historia porque me apasiona, me gusta, para dedicarme a la investigación, pero en el Inter pues empiezo a trabajar en museos para subsistir, para ganarme esos pesillos que como cualquier estudiante necesitaba, y me encuentro que es algo que me apasiona, que es algo que me encanta, que me gusta apoyar, ver, dar mi incidencia necesaria para que los proyectos museográficos salgan adelante y los proyectos culturales en general, ¿no? Que siento una gran satisfacción cada que se cumple, que se inaugura una nueva exposición, que se termina un concierto, que termina una obra de teatro en la que yo pude participar de alguna manera en la producción. Bueno, es una satisfacción que no siento con ninguna otra área, y por la cual yo creo que a pesar de que amo la historia, también nunca solté la museografía, ¿no? Y ahora pues me dedico a estudiar doctorado en historia, y lo estoy estudiando en las artes visuales del Festival Internacional Cervantino, ¿no? La trayectoria de venir de 51 años de este festival, específicamente sobre las artes visuales, porque pues es algo con lo que he convivido durante muchos años. Entonces, bueno, no les hablaré en gran medida de una curriculum vitae, porque pues más bien les quiero platicar y ir compartiendo mis distintas vivencias en distintos espacios que me han permitido de alguna manera entender que cada espacio necesita una colección distinta, que hay artistas para distintos espacios, que hay distintas maneras de aproximarse al objeto, dependiendo de su historicidad y de sus características materiales y de un mundo y un sinfín de cosas, ¿no? Quiero decir que yo, si en estos momentos con lo que he aprendido en el andar viera a la chiquilla de preparatoria que estaba haciendo sus primeros pininos en servicio social y armando exposiciones en la calle, como representante cultural del Consejo Estudiantil de la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, me daría muchos zapes y me daría mucha vergüenza, porque bueno, hacía las cosas como tal cual, como Dios me daba a entender, porque no tenía los conocimientos. Entonces se me ocurría montar una exposición en vía pública
sin haber pedido permiso a la presidencia municipal, porque se me ocurrió juntar este grupo de estudiantes sin tener ni siquiera un documento que me diera respaldo de la propia preparatoria. Entonces, bueno, eso, vamos, se resuelve y se aprende en el camino, y por suerte no hubo daños materiales que lamentar, ni humanos. Entonces, bueno, les comparto justamente todos estos devenires, estos pequeños devenires que nos hacen entender que a veces hablamos de museos y estamos hablando de cosas totalmente distintas, porque un museo tiene vida propia en sí mismo, el edificio, las colecciones tienen necesidades específicas muy distintas unas de otras, aunque siempre tenemos que buscar el profesionalismo, evidentemente, en el manejo de colecciones. Entonces, bueno, yo les puedo decir que justamente, como les decía, inicié en la preparatoria, siendo representante cultural en el Consejo Estudiantil, y ahí aprendí de todo, ¿no? Desde, pues, quién era el encargado a nivel institucional de gestionar la cultura dentro del aparato universidad, que era extensión y difusión cultural en esa época, con los que yo tuve que acercarme y decir, oye, estoy haciendo todo mal porque me tengo que pelear todos los días con el director de la preparatoria para poder hacer las cosas. Dice, bueno, pues es que si ni siquiera tienes un programa, un proyecto, pues no, y así como que, ¿de qué me hablas? Yo solo quiero que haya conciertos y que haya cosas porque tengo muchos amigos que quieren hacer. Pues no, para eso hay líneas institucionales, ¿no? Entonces, bueno, ya aprendí que si yo hacía trabajando en inercia con ellos, pues podía traer cosas mucho más grandes, que a lo mejor podía traer el ensayo de la orquesta sinfónica, de una presentación muy grande al patio de la preparatoria, y que eso, pues iba a ser mejor que traer algo muy improvisado, y que si tenía la carta donde decía que me avalaba en el proyecto de la exposición en la calle, y que además iba a la Casa de Cultura a pedir el apoyo para poder hacerlo, y pedía el permiso de la presidencia municipal con estas cartas, pues entonces no iba a llegar el policía, no me iba a tener que pelear con el policía. Y si traía la carta de extensión cultural donde decía que este concierto venía del programa de difusión del programa cultural de la Universidad de Guanajuato, que lo estaba planteando hacer en el patio de la preparatoria, no iba a tener que pelearme evidentemente con el director haciendo un concierto donde no tenía permiso para hacerlo. Bueno, niñerías que evidentemente uno comete y uno hace, pero lindas, ¿no? Porque te forman. Y ahí conocí, pues gracias a este gusto y este amor por querer hacer, conocí a personas maravillosas que me fueron enseñando, que me fueron llevando en un camino de hacer mejor las cosas de manera más profesional, para poderme acercar a la cultura y eventualmente a los museos de alguna manera mucho más cercana, más rígida y con fundamentos, ¿no? Entonces, mi primera experiencia fue en servicio social en el Museo de Arte e Historia Natural en la Universidad de Guanajuato. Yo estaba custodiando salas. Me aburría terriblemente porque quería trabajar en un museo, pero en un museo que estaba en un cuarto piso donde no pasaba absolutamente nada, lleno de frasquitos con especímenes y animalitos disecados, partes humanas disecadas, huesitos por aquí, huesitos por allá, sin que supiera bien a bien qué era lo que estaba viendo y lo que estaba haciendo. Entonces, pues lo único que hice fue aprender, ¿no? Me metí a investigar qué era. Pues era la colección de un naturalista del siglo XVIII que había dejado, XIX, que había dejado su patrimonio en la universidad en la que trabajaba, en la que había hecho grandes bocetos, lindísimos, pinturas naturalistas hermosas, que tenía todos sus especímenes naturales, minerales y demás. Entonces, estaba todo arrumbado en un museo, en un cuarto piso, en anaqueles de metal, y no tenía, pues, ni quien lo fuera a ver porque estaba muy complejo su acceso, y pues no tenía la forma tampoco de un museo. Para mí eso no era un museo, era una bodega. Después entendí, pues, que era más o menos seguir la forma de los gabinetes naturalistas, que hasta el momento en que trabajó esta persona con estos especímenes, pues era lo que tenía, ¿no? Unos cuantos anaqueles donde ponía las cosas. Por suerte me picó la cosquillita y dije, pues esto podría estar así, ya sabes. Después me enteré de que eso que hice, esa propuesta que hice, pues fue como mi primer guión museográfico, ¿verdad? Y que no a todo el mundo le causó mucha ternura y me dijeron qué bonito, lo agarraron, lo guardaron en un cajón. Pero pues bueno, como yo era muy entusiasta, estuve picando aquí y allá, y en algún momento a alguien le hice un ruido en la cabeza, porque poquitos años después, un par de años después de estar toda la vida en ese desván de la universidad, pasa a la primera planta de la universidad,
se le hace una museografía bonita y bueno, ahora es un museo muy digno de conocerse y de recorrerse. Y digo, sería demasiado decir que gracias a mí, jamás lo podría decir, pero que me hace muy feliz verlo ahí, ¿no? Porque en algún momento dije, eso se necesita, y eso me hizo muy feliz. Entonces, bueno, esas primeras experiencias, o sea, dices, quiero más, ¿no? Quiero seguir viviendo la experiencia de poder estar armando algo que los demás puedan disfrutar, ya sea un concierto, ya sea una exposición de más. Entonces empiezo a trabajar inicialmente en el Museo Iconográfico del Quijote, a manera pues de tener unos pesos más a mi bolsillo, porque era estudiante de historia y no tenía grandes recursos, tenía una pequeña beca, pero pues necesitaba más ingresos, entonces trabajaba de manera eventual en conciertos, atendiendo al público, gracias a una lindísima persona que fue Patti Vargas y que me invitó a trabajar ahí de una manera bellísima y con la que después colaboré en muchos otros espacios, ¿no? En la Universidad de Guanajuato, en la Orquesta Sinfónica, en el Festival Internacional Cervantino. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de ir conociendo estas personas claves en mi vida que me fueron acercando a distintos proyectos y a muchos aprendizajes. Entonces, en el Museo Iconográfico del Quijote empiezo a trabajar con un amigo de la secundaria que era, en ese momento, se había convertido en mi jefe, era Luis Ángel Arco Sierra, que es y será durante toda mi trayectoria un gran maestro, porque era una persona también siempre muy dispuesta a hacer grandes proyectos, a no ponerse límites y a estar buscando. Entonces él me jalaba pues para entre los dos ir a hacer inercias y ir armando aquello que se le ocurría, ¿no? Entonces eso fue maravilloso y se lo agradezco infinitamente. Ese será un hermano, ¿no? Y un maestro para mí. Entonces, en el Museo Iconográfico del Quijote me doy cuenta de que hay un acervo dedicado exclusiva y específicamente a los Quijotes, a Quijotes. Más de 800 piezas se fueron después sumando más y más. Era una cantidad de Quijotes inmensa. ¿Qué pasa ahí? Es una colección que se tiene que tratar con conocimiento de lo que tienes. ¿De dónde venía tenía que aprender de dónde venía la colección? Pues la donó una persona que era súper apasionada de los Quijotes porque había sido exiliado de España, porque había llegado a México, había sido acogido, leer el Quijote en ese transcurso fue fundamental para él, colecciona Quijotes, tiene tal agradecimiento a México que lo dona y se crea este museo. O sea, se cuenta en 3 palabras, pero es una historia de vida. Entonces, ¿de qué manera fue adquiriendo? ¿Cómo fue la que fue haciendo su patrimonio para ir comprando estas obras? ¿Qué tuvo que pasar para que tuviera contacto con este y aquel artista? ¿Y qué es el Quijote? Tendría que en ese momento entender cómo estaba narrado el Quijote, de cuál era su inicio, su fin y cuáles eran las distintas etapas del desarrollo, conocer y hacerme de alguna manera una experta, que jamás lo seré, en el tema, pero entender aquellos puntos básicos que me permitieran armar una exposición, hacer una propuesta expositiva, y después pues irme formando como un especialista en el acervo, que en el ir y venir, porque estuve durante una temporada, después fui al Instituto Estatal de la Cultura a trabajar un pequeño tiempo, regresé, hice mi maestría, regresé, y en ese interés, después de que hice mi maestría, me dediqué más al trabajo de investigación del acervo, hacer elegía la pieza del mes y hacía toda la investigación de cómo se había adquirido la pieza, la historia misma que narraba el cuadro, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva el hacer un análisis minucioso pieza por pieza. Y yo decía que era como hacerle su librito del bebé, porque tenía que anotarle, yo quería que estuviera ahí en él, a dónde había salido, con qué otras obras había estado, en qué exposición se había prestado. Quería tener el registro más mínimo de todo, y al mismo tiempo tenía 1000 obligaciones más administrativas que hacer, y bueno, siempre falta tiempo para dedicarse a una colección. Eso siempre será. Pero mientras más sepa uno de la historia de cada uno de los cuadros, de dónde llegó, por qué llegó, cómo llegó y de qué está hablando, es lo fundamental para después poder mostrarlo en una exposición, para poder después hablar de él, para ponerlo en valor y que sea una pieza que se tome en cuenta de esta forma. Entonces, bueno, eso me permitió hacerlo en el Museo Iconográfico El Quijote. Como les decía, en el Inter estuve también en el Instituto Estatal de la Cultura muy breve tiempo, porque estaba en un proyecto en el que tenía que hacer carpetas específicas
de exposiciones para ofertarlas a las casas de cultura. Entonces, reuní alrededor de 67 exposiciones que pudieran mostrarse en espacios sumamente diversos, en los que podrían estar en un municipio donde en la Casa de Cultura no es más que un salón y se tiene que mostrar en la plaza pública y tiene que estar en la calle con todos obviamente los riesgos que eso implica, o una obra de una exposición que puede estar dentro de una Casa de Cultura que tiene todos los requerimientos de seguridad, de vigilancia, que hay una persona encargada directamente en ella, y bueno, saber qué le podía ofrecer al artista y cuáles eran las características que debía tener la obra para poder estar en un pasillo únicamente, de estar en una sala de exposición, de estar en vía pública, de estarse moviendo incluso en escuelas. Si tenía que ser, a lo mejor preferíamos mostrar reproducciones que se pudieran perder. Si teníamos que hablar con un artista que pudiera mostrar algo en vía pública, que pudiera ser, que sea parte de la misma pieza, el devenir en la vía pública, el desgaste por la inclemencia, el vandalismo, lo que sea, obviamente eso pues el artista lo acepta por escrito y se convierte en parte del devenir de la pieza y de la misma acción, vamos, del mostrar la obra. Entonces, bueno, eso, pum, ¿no? Me abrió el mundo y a eso me refiero, en que hablar de obras de arte y de espacios expositivos y de colecciones es algo sumamente distinto de lo que yo estoy pensando, a lo mejor lo que está pensando alguien en el Sumaya, ¿no? Porque tienen todas las características, a lo mejor en un lugar creado ex profeso, con todos los elementos necesarios de seguridad, de climatización, de cuidado, de traslados, camiones específicos ex profeso, y no el municipio que no tiene más que el carretón de la basura para mover esa escultura que nos están haciendo favor de prestar y que sabemos que va a estar en vía pública y que a lo mejor va a desaparecer. O sea, de ese tamaño, de ese abismo tan grande estamos hablando cuando hablamos de manejo de colecciones. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué sabe el artista? Y el artista siempre tiene que estar consciente, el coleccionista que está dando su obra en comodato, el ciudadano que está donando una pieza para que forme parte de un acervo en un museo, tenemos que estar conscientes de qué le estamos ofreciendo, qué le podemos ofrecer y en qué vamos a trabajar para que esa obra perdure lo más posible, aún estando en vía pública, ¿no? Entonces, es un mundo inmenso. Pocos años después, eso fue un muy breve tiempo, hice estas carpetas, entregué estas propuestas y justamente en ese momento regresé a mi segunda fase de museo iconográfico, salgo, me voy a estudiar la maestría, regreso, me convierto un poco en la especialista del acervo y después me invitan a ser la directora del Centro Cultural del Iste, que era pues un centro cultural muy bonito, que se planteaba como un centro regional para 7 estados, un lugar totalmente remozado, preciosísimo, con mucho presupuesto. Creamos una asociación civil, mi querido amigo Paul, que es compositor, una amiga Hetzmek Hernández, lindísima, que es directora teatral. Hacemos esta inercia muy linda donde trabajamos de manera muy padre y por desgracia el día que arrancamos, 7 días después, muere el director del ISSSTE de ese momento, Sebastián Lerdo de Tejada, y con él pues el proyecto viene abajo, ¿no? Porque ya el director que sigue no estaba tan convencido no estaba tan enamorado, vamos, de este proyecto regional, y quedamos como un proyecto más local, ¿no? Con un presupuesto grande al inicio, que después irá disminuyendo hasta quedarse como una pequeña casita cultural, pero que nos permitía hacer muchas cosas, entre ellas traer a artistas jóvenes a trabajar con nosotros, con artistas ya profesionales, y que pudieran trabajar con lecturas de portafolios, que pudieran hacer proyectos conjuntos, trabajar mucho con estudiantes, trabajar con niños, trabajar con adultos mayores que estaban pintando por primera vez en su vida y que se les estaba abriendo un mundo maravilloso después de su jubilación, y poder mostrar esas distintas formas de vida, desde un artista consolidado hasta al taller ocupacional de la persona mayor. Y eso pues también nos abre una sensibilidad distinta al que está creando, ¿no? Y a las posibilidades tan grandes que nos da un espacio expositivo, donde yo realmente lo creamos de la nada. Teníamos un salón, una cancha de básquet
con una duela lindísima que se le acababa de poner, decidimos que pues no sería más una cancha de básquet, sino que sería una galería. Hicimos mamparas, pusimos iluminación ex profeso para en cada mamparita, que pudieran moverse, que pudiéramos hacer magia, y con ellas hicimos cantidad de cosas. Con este proyecto lo más importante que se logró y que agradezco fue la interacción interinstitucional, porque pues ya al haber yo estado en varios puntos, ya tenía mucha gente conocida, y de pronto trabajábamos padrísimo con la Universidad de Guanajuato, con el Museo Iconográfico del Quijote, con el Festival Internacional Cervantino, con la Alhóndiga de Granaditas, creando inercias padrísimas, donde a lo mejor la Alhóndiga tenía el espacio donde podía albergar una exposición específicamente antropológica lindísima para su espacio, pero no tenía el recurso para imprimir, para todas las impresiones que implicaba la exposición. Pero yo como centro cultural sí tenía esa fluidez de recurso para hacer esas impresiones. El iconográfico a lo mejor ponía mano de obra para apoyar. El Festival Cervantino pues traía a los especialistas sobre el tema y les daba el hospedaje y la alimentación, y buscaba la forma de solventar algunos de los gastos. La propia Alhóndiga de Granaditas ponía el brindis, y llegaban todos, absolutamente todas las personas involucradas, nuestros directivos de distintas partes de la República. Se hacía un evento donde estaban presentes todos los logos de todos, la presencia de todos, se agradecía el trabajo en conjunto, y se lograban cosas maravillosas, porque a lo mejor en algún momento también que estuve trabajando ya en la Universidad de Guanajuato, en las galerías de la universidad, que ahora les cuento en breve lo que aprendí allá, pues a lo mejor tenían ellos el camión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que podía traer una pieza de papel maché de 10 metros de largo, de 12 metros de largo, y que a la par, pues el artista podía agradecerle a la universidad creando una pieza de papel maché ex profeso para su exposición de H.R. Giger, de un alien magnífico que podía estar en su fachada, y a cambio de que pues la universidad le pusiera ese transporte, y él sin costo alguno hacía esa pieza para esa exposición, y a la vez se hacía la inercia de que el Instituto de Cultura a lo mejor ponía a las personas para descargar la pieza y poderla poner en el centro de la Alhóndiga de Granaditas. Entonces estábamos trabajando de una manera muy, muy, muy padre, de una inercia muy interesante, que se lograba hacer muchos proyectos con muy pocos recursos, muy, muy pocos recursos, porque si bien había muchas manos y muchas cabezas que aportar, pues los recursos siempre han sido limitantes, ¿no? Entonces, bueno, como les comento, estuve yo también en ese espacio, en la coordinación de espacios de arte de la Universidad de Guanajuato, que son 5 galerías lindísimas con muchas capacidades distintas de alojar obra de distinto formato, desde piezas muy grandes, un corredor artístico con una vidriera hacia un patio, otros pequeños salones más pequeñitos, cerraditos, con ubicaciones muy, muy estratégicas dentro del edificio principal de la universidad. Y bueno, ahí lo más importante fue aprender a trabajar con el arte efímero, con el arte a trabajar de una manera tan profesional, con una pieza, con una cubeta que el estudiante dijo que va al centro de la sala y que forma parte de su discurso expositivo, que con una pieza del Sumaya que nos están prestando para, del Sumaya o de cualquier otra institución, pero recuerdo por lo menos ahora el Jumex o el Sumaya, que son algunas de las exposiciones con las que trabajé en momentos distintos en la universidad, con las que tenemos que tratar con la misma delicadeza, ¿no? Con el mismo usar guantes, con el mismo sistema de embalaje, vigilancia minuciosa en el traslado, aseguramiento de obra, de todo, o sea, desde esos tornillos y cubetas que el estudiante quiere mostrar, hasta la pieza patrimonial, ¿no? De lina o de lo que sea. Entonces eso te abre unas posibilidades también infinitas de respeto y de confianza cuando los artistas están viendo con qué profesionalismo se trata la obra de arte. Y creo que esa gran riqueza, por lo menos los espacios de arte de la Universidad de Guanajuato tienen un profesionalismo inmenso, que debo decir que lo han tenido también gracias al contacto con muchos otros museógrafos que han venido por parte del Festival Cervantino y de otras instancias
a trabajar a lo largo de años y años y años y que les han dado la posibilidad de ver cómo se deben hacer las cosas. Es decir, si yo me viera de nuevo como estudiante de preparatoria cargando los cuadritos con las manos y poniéndolos en la banqueta para después mostrarlos, obviamente el trabajo junto con el mismo artista, que tampoco le importaba mucho que su obra estuviera en el piso, porque lo que quería es que él se viera, pues, y haciendo tontería y media, pues como uno lo hace cuando está en ese devenir, pues me daría muchos apes, ¿no? Pero ahora puedo decir que se tiene un profesionalismo tan grande que se puede trabajar con piezas de todas índoles y darle la misma importancia, lo cual me llevó finalmente después a trabajar a la red de museos del Instituto Estatal de la Cultura, donde fui por un par de años encargada del registro y control de obra del acervo museográfico, del acervo patrimonial del Instituto Estatal de la Cultura, que son miles de piezas de los 7 museos que van desde lo prehispánico, lo novohispano, al arte contemporáneo, ¿no? Entonces son gráfica, escultura, metal, pintura en metal, piezas que necesitaban en ese momento que toda la vida hay piezas que necesitan restauración porque pues los agentes del tiempo los van atacando, estar presente, constante entre saber qué temperatura era la indicada para qué tipo, ir empezando a separar los acervos por su materialidad para poderles dar las necesidades específicas de conservación, entonces darle prioridad a que esta bodega que tiene estas características se guarde este tipo de acervo, ya no tanto por el patrimonio que pertenece en la fundación a este museo, sino pues ahora como una red de museos, interactuar entre ellos para buscar que cada uno de los espacios de conservación de bodega tengan las características para resguardar ese tipo específico de bien. Entonces, de ahí en más, aprender con qué características se debe de trabajar hasta de temperatura de iluminación de todo, una pieza prehispánica, una pieza novohispana y una pieza totalmente efímera que si la tocas es barata contemporánea y que es parte de su propuesta. Entonces es muy, muy importante encontrar toda esta gama en una sola posibilidad, en un solo trabajo, y tener la responsabilidad de todas estas piezas, no solo de las que estaban en patrimonio, sino de las que estaban entrando y saliendo constantemente en las exposiciones temporales, estar constantemente preparada para su aseguramiento, para su traslado, estar vigilando su manejo dentro del montaje expositivo, lo cual, se puede hacer gracias a que hay otras cabezas involucradas en las otras áreas. Por suerte, en este equipo de trabajo éramos 3 personas con una capacidad increíble para estar haciendo 20 y tantas exposiciones al mismo tiempo, gestionando 20 y tantas exposiciones al mismo tiempo y cambiando de ellas cada 3 meses, en 7 museos diferentes, en 3 municipios distintos, que nos hacía, tener la cabeza siempre, los cabellos de punta, pero uno encargado específicamente, totalmente en los acuerdos con el artista, en la gestión de cómo hacer una propuesta museográfica que intervenga tanto el patrimonio propio en relación con la propuesta del artista, que existe esta interacción del patrimonio local con el patrimonio que se está presentando, todos los acuerdos, todos los convenios. Una persona que era yo, encargada de todos los movimientos de la obra y el bienestar de la obra, desde que sale de la casa del artista hasta que se regresa a ese punto, con todo su devenir en trayectos, en seguridad, en aseguramientos, en todo, absolutamente todo. Y estar pensando en la seguridad del inmueble, en estar pensando en los sistemas que estén trabajando correctamente, los sistemas de detección de humo, de detección de intrusión, el control de plagas, que si la temperatura está muy alta, meter más aires acondicionados, meter deshumidificadores en esta época del año, que este museo tiene más problemas que entonces que es preferible que esta exposición no se ponga en este museo porque no tiene las características de climatización que requiere
el material. Entonces, bueno, eso es estar pensando en 1000 cosas al mismo tiempo y es muy, muy complejo, sobre todo obviamente trabajando en medio de una pandemia, ¿no? Donde de pronto se cierran las puertas y todo absolutamente queda dentro de espacios que ya no están en un abrir y cerrar y que inmediatamente cambia la temperatura de todas las salas de los 7 museos con obras ya montadas con 2 o 3 semanas de anticipación para exponerse, que estuvieron abiertas al público 2 o 3 semanas, 2 o 3 días, y que ahora tenemos que resguardar y que mantener ahí hasta esperando unos días a que se terminara esta pandemia que se fue alargando, en ahora tener un juego de seguir abriendo y cerrando salas aun cuando esté cerrado al público, de mantener más o menos estas condiciones de climatización, de estado de conservación. Y bueno, un reto divertidísimo, ya se podrán imaginar todo lo que implicó. Era cuidar el patrimonio y tener que estar presente. Obviamente eso no se hace desde casa, teníamos que estar ahí. Y aparte teníamos que hacer muchísimas dinámicas de activación, permanentemente buscando las imágenes y todo. Yo como encargada del acervo era la que tenía un poco más de conocimiento, entonces que las caritas tristes, los 5 artistas que hayan pintado obra de personas tristes y de personas contentas y de hoy cómo te sientes en el estado de ánimo de el artista tal, y ahora vamos a hacer un rompecabezas de la pieza tal y esta pieza es de tal año y de tal. Entonces estar cumpliendo con esas estrategias, bueno, ya se imaginarán, no me salgo de tema porque estamos hablando de manejo de colecciones, pero bueno, implica esto, cómo manejas un acervo de 7 museos que de pronto todas las condiciones cambian, las condiciones climáticas, ya no hablo de más, porque ya no hay el flujo de personas y ya ahora cambia el clima y ahora cambia la ventilación, muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos. El manejo de colecciones, y con esto cierro porque no quiero alargar más el video, sino se van a perder del interés. Tiene que ver con mil detalles. El espacio específico donde van a estar. La situación por la que está hecha la pieza. Si una pieza está hecha para estar en vía pública, como en algún momento se convocó a poner mantas en los balcones para hacer una exposición en los balcones en vía pública, y a los 3 días el viento no las estaba arrancando y a los 2 segundos se hacían bolita y se metían dentro del balcón, y entonces ahora teníamos que hacer otra dinámica para que no porque aparte para algunos balcones teníamos que llevar una grúa que nos había prestado el municipio, y bueno, pues no podíamos llevar una grúa todos los días, entonces tuvimos que cambiar todo ese manejo de esas lonas. Entonces, bueno, cada exposición tiene sus peculiaridades, cada colección tiene sus peculiaridades, cada museo tiene sus peculiaridades. No es lo mismo hablar de un museo que se hizo, que se creó ex profeso, con todas las características de climatización y de espacios, de amplitud de puertas para meter grandes esculturas, a un edificio del siglo XVII, del siglo XVIII, que se nos desbarata en las manos y tenemos que aparte cuidarlo con el mismo cuidado que trabajamos una obra de arte, porque es una obra de arte en sí el edificio. Entonces, que ya tiene filtraciones, que este año le apareció una nueva gotera, que este año se está desbaratando el muro tal de adobe, que ahora las maderillas se nos apolillaron y que entonces abajo hay una pieza del siglo XVI y entonces hay que quitarla, pero viene una visita guiada muy importante, entonces la quitas y lo pones. Wow, o sea, no, es trabajar en un edificio antiguo con una colección antigua al mismo tiempo es un reto maravilloso, que se los deseo a todos porque es una responsabilidad tan grande saber que están vivos los acervos, que necesitan un cuidado permanente, que están trabajando los materiales permanentemente, que todo el tiempo hay desprendimientos de capas pictóricas y es normal y que se tienen que atender y que tienes que tener un programa de restauración permanente. Entonces, esas conciencias de trabajar con distintas necesidades de las piezas te abren el mundo por completo. Entonces, yo he tenido la gran fortuna de que no me estoy quieta en un lugar y que brinco casi cada 3 años
a veces menos, de institución en institución, y con esto me da la posibilidad de hablarles de estas colecciones emblemáticas de museo que tienen características muy distintas a el arte experimental de una galería universitaria o de un espacio para vía pública. Entonces, con esto únicamente cierro y me quedo. El manejo de colecciones es un mundo tan diverso como obra de arte hay, como cabezas en el mundo hay y como necesidades materiales de cada objeto existen. Entonces, por mucho que uno aprenda y que uno estudie 1000 diplomados en museografía y estudie una carrera en curaduría, no hay como trabajar con una colección de un museo, con un acervo museográfico que puedes explorar. Yo creo que es de las cosas más lindas, que puedes explorar, que puedes conocer, que puedes investigar, y eso pues es el match completo de mi vida académica como historiadora, con mi pasión por el arte y por los museos, el poder investigar una colección a fondo desde su historia material, la conformación de sus materiales, el por qué en esa época ese artista específicamente pintaba sobre lámina en lugar de pintar sobre lienzo y qué estaba pasando a su alrededor, a el saber por qué este escultor eligió la cantera y el concreto, y aún teniendo las posibilidades de hacerlo en mármol, dijo que quiero concreto y qué voy a hacer con esa pieza y cómo la voy a tratar y cómo la voy a manipular y cuáles son las características que necesito para mover una pieza gigante de acero junto con una de mármol y una de cantera que ha estado siempre sobre un lugar húmedo y que ahora va a perder su humedad y que ahora necesito irla acostumbrando en el paso del tiempo, que ahora está en otro lugar que ya no tiene esa cantidad de humedad para que no se me desbarate. Minucias, cosas hermosas que entonces solo el trabajar día a día y estar pendiente de todas las cosas que nos dicen y el auxilio que nos piden cada segundo a las piezas para mantenerlas en su mejor condición, es eso, escucharlas, entenderlas y amarlas, nos permite hablar de un adecuado manejo de colecciones en cualquiera de sus posibilidades, en cualquiera de los mundos de espacios museográficos que existen. Muchas gracias por su tiempo. Espero no haya sido demasiado coloquial esto, pero creo que es la única forma de hablar de algo que te apasiona y que te gusta. Muchas gracias por todo.